¿Alguna vez te has preguntado si el diezmo es realmente una obligación para los cristianos hoy en día? ¿Acaso Dios exige el 10% de tus ingresos o esto fue creado por los hombres? ¿Por qué algunas iglesias dicen que quien no da el diezmo está robando a Dios y será maldecido? ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre el diezmo y por qué estos conocimientos no se predican en muchos lugares? En el video de hoy, vamos a revelar 3 secretos bíblicos sobre el diezmo que pueden cambiar por completo la forma en que ves este tema. Y créeme, lo que vamos a hablar aquí puede sorprenderte. Así que dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque este video puede traer respuestas que nunca antes habías escuchado. Ahora, sin más rodeos, vayamos directo al punto. Primer secreto: en el Antiguo Testamento, el diezmo nunca fue dinero. Así es. Si tomas tu Biblia y estudias en profundidad, notarás que el diezmo siempre estuvo relacionado con la producción agrícola y el ganado. En el libro de Levítico 27, 30-32, Dios dice claramente: todos los diezmos de la tierra, ya sea de los granos del suelo o del fruto de los árboles, pertenecen al Señor, son consagrados al Señor. Si alguien quiere redimir parte de su diezmo, deberá añadir una quinta parte a su valor. El diezmo del ganado, 1 de cada 10 animales que pasan bajo la vara del pastor, será consagrado al Señor. Es decir, el diezmo era una porción de los alimentos que el pueblo producía, no dinero. En aquel tiempo, Israel era una sociedad agrícola, y el sustento de los sacerdotes y los necesitados provenía de la cosecha y los animales. Pero lo más interesante es que el diezmo no era un impuesto religioso fijo para todos. El mismo texto dice que quien quisiera dar dinero en lugar de alimentos, debía pagar un 20% extra. Esto demuestra que el sistema del diezmo no fue creado para ser una recaudación financiera obligatoria, sino una forma de sustento para los sacerdotes levitas, quienes no tenían tierras propias para sembrar o criar ganado. Y si esto ya te sorprendió, prepárate para el segundo secreto, porque puede impactar a muchas personas. Segundo secreto: en el Nuevo Testamento, los cristianos no fueron enseñados a diezmar. Así es. Si el diezmo fuera obligatorio para los seguidores de Jesús, los apóstoles lo habrían dejado muy claro en sus cartas. Pero si buscas en los libros de Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios o cualquier otro libro del Nuevo Testamento, no encontrarás un solo versículo donde se ordene a los cristianos dar el 10% de sus ingresos. Por el contrario, lo que encontramos en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles es algo completamente diferente: el principio de la generosidad voluntaria. En 2 Corintios 9:7, Pablo enseña: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Es decir, Pablo no dice que el cristiano deba dar el 10%, el 5% o cualquier otro porcentaje fijo. Simplemente dice que debemos contribuir según lo que decidamos en nuestro corazón. Y aún más, en Hechos 2, 44-45, vemos que los primeros cristianos no separaban solo una parte de sus ingresos, sino que vendían sus bienes y los compartían con quienes lo necesitaban. Esto muestra que la iglesia primitiva no seguía un sistema de diezmo obligatorio, sino un modelo basado en la generosidad y el amor al prójimo. Ahora pasemos al tercer secreto, que es uno de los más malinterpretados de todos los tiempos. Tercer secreto: Malaquías 3:10 no fue escrito para los cristianos. ¿Cuántas veces has escuchado a un predicador decir que quien no da el diezmo está robando a Dios y será maldecido? Este argumento proviene de Malaquías 3:10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Ponedme a prueba en esto, dice el Señor Todopoderoso, y veréis si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchas personas usan este versículo para afirmar que el diezmo es obligatorio y que quien no lo entrega está bajo maldición. Pero lo que pocos explican es que este texto fue escrito para los sacerdotes y el pueblo de Israel, no para la iglesia de Cristo. Si observamos el contexto, Malaquías estaba reprendiendo a los sacerdotes que estaban robando las ofrendas y no cuidaban de los necesitados. El alfolí mencionado en el versículo no es una iglesia moderna, sino el templo de Jerusalén, donde los alimentos eran almacenados para los levitas y los pobres. Y aún hay más: el mismo apóstol Pablo nos enseña que en Cristo ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la gracia. Esto significa que la maldición mencionada en Malaquías no se aplica a los cristianos, pues Cristo nos ha librado de la maldición de la ley, como está escrito en Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero.
Así que si alguna vez te han dicho que no dar el diezmo trae maldición, debes saber que esto no está alineado con la enseñanza de Jesús y los apóstoles. Entonces, ¿debe un cristiano dar dinero en la iglesia? La respuesta es simple: no hay ninguna prohibición para contribuir financieramente a la iglesia o a la obra de Dios. Al contrario, la Biblia nos enseña a ser generosos y ayudar a los necesitados. Pero la diferencia está en cómo lo hacemos. Si decides dar el 10% de tus ingresos porque deseas contribuir, porque entiendes que tu iglesia usa ese dinero para ayudar a las personas y expandir el evangelio, excelente. Pero si das por miedo a ser maldecido o porque alguien te dijo que Dios no te bendecirá si no lo haces, entonces quizás sea momento de replantear esa práctica. La verdadera enseñanza bíblica no impone un porcentaje fijo, sino que anima a cada cristiano a dar según su posibilidad y disposición del corazón. Lo que Dios realmente quiere no es una tarifa fija, sino un corazón generoso y dispuesto a ayudar. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que el diezmo sigue siendo una obligación para los cristianos o que ha sido transformado en una herramienta de manipulación? Déjame tu comentario aquí abajo porque este debate es muy importante. Y si este video te ayudó, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con más personas. Y antes de terminar, reflexionemos sobre una cuestión muy importante: si el diezmo obligatorio no es un mandamiento para los cristianos, ¿cómo deben sostenerse las iglesias? Esta es una duda legítima, ya que mantener una iglesia implica costos: alquiler, agua, luz, materiales de evangelización, apoyo a misioneros y otros gastos. Pero aquí está un punto fundamental: la Biblia nos enseña a contribuir, pero de forma voluntaria y con propósito, no por imposición. En los tiempos de la iglesia primitiva, la comunidad cristiana no se sostenía mediante un diezmo fijo del 10%, sino por la generosidad de los hermanos. En Hechos 4, 32-35, vemos algo increíble: la multitud de los que creyeron era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Fíjate que nadie era obligado a dar el 10%. Lo que ocurría era un espíritu de unidad y generosidad, donde los que tenían más contribuían espontáneamente para ayudar a los que tenían menos. Otro detalle interesante es que Pablo, en sus cartas, nunca pidió el diezmo, pero sí alentaba a las iglesias a hacer ofrendas para ayudar a los hermanos necesitados, especialmente a los cristianos pobres en Jerusalén. En 1 Corintios 16:2, da una instrucción clara sobre las contribuciones: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte algo, según haya prosperado, y guárdelo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Observa que Pablo no establece el 10%. Simplemente instruye que cada uno contribuya según su prosperidad. Esto significa que quien tiene más puede dar más y quien tiene menos puede dar menos, sin presión ni culpa. ¿De dónde surgió el diezmo obligatorio en las iglesias modernas? Aquí entramos en un punto histórico y controvertido. El sistema del diezmo obligatorio no fue instituido por Jesús ni por los apóstoles, sino por la Iglesia Católica en la Edad Media. Durante siglos, la Iglesia impuso el diezmo como un tipo de impuesto religioso, en el que todos los fieles estaban obligados a dar el 10% de su producción agrícola para sostener al clero y las catedrales. Este sistema se mantuvo fuerte durante muchos años y, con el tiempo, fue adoptado por varias denominaciones cristianas. El problema es que este modelo se alejó de la verdadera enseñanza bíblica. En lugar de incentivar ofrendas voluntarias y basadas en la generosidad, el diezmo se convirtió en una obligación rígida, donde aquellos que no contribuían eran considerados infieles o incluso malditos. Esta idea persiste hasta hoy en muchas iglesias. Algunas incluso enseñan que, si no entregas el diezmo, Dios no te bendecirá, tu vida financiera será afectada o estarás robando a Dios. Pero ahora que entendemos el contexto bíblico, sabemos que esta interpretación es un error. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos? La respuesta es simple: debemos dar, pero por amor y no por miedo. Si eres parte de una iglesia y crees que el trabajo allí es serio, que están ayudando a los necesitados, evangelizando y promoviendo el reino de Dios, entonces contribuir financieramente es una forma de participar en esta misión. Pero esta contribución debe venir del corazón y no por coacción. Como dijo Pablo, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9:7. Esto significa que tu ofrenda puede ser del 10%, 5%, 20% o cualquier cantidad que sientas en tu corazón. Lo importante no es el porcentaje, sino la intención con la que das. Y más aún, la verdadera adoración no está en la cantidad que entregas, sino en el amor con que lo haces. Si alguien contribuye solo por obligación o por miedo a ser maldecido, esa contribución pierde su verdadero significado espiritual. Conclusión, ¿el diezmo es manipulación o obligación? Ahora que hemos revelado estos 3 secretos, podemos ver que el diezmo, tal como muchas iglesias lo enseñan hoy, no es un mandamiento bíblico para los cristianos. Formaba parte de la ley del Antiguo Testamento, pero no fue impuesto por Jesús ni por los apóstoles. Esto significa que nadie puede obligarte a diezmar y nadie puede decir que serás maldito si no das el 10%. Lo que Dios quiere de nosotros no es un porcentaje fijo, sino un corazón generoso, dispuesto a ayudar a la obra de Dios y a las personas necesitadas. Si tu iglesia enseña que el diezmo es obligatorio y usa Malaquías 3:10 para imponer miedo y culpa, entonces tal vez sea hora de reflexionar, ¿esta práctica está basada en la Biblia o en una tradición religiosa? ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que el diezmo sigue siendo una obligación para los cristianos o crees que se ha convertido en una herramienta de manipulación? Deja tu comentario aquí abajo y comparte este video con más personas. Muchos aún no conocen estas verdades bíblicas y pueden estar siendo enseñados de manera incorrecta. Y si te gustó este contenido, ya sabes, da un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video.